Queridos hermanos, lindo y bendecido jueves ya. Jueves ya, casi estamos a punto de cerrar nuestra escuela, nuestra semana de la escuela sabática de hoy. Hoy estaremos mirando la historia sándwich parte número 2. Y esta semana ha sido de gran bendición para los que nos gusta estudiar las lecciones de la escuela sabática. Querido hermano, si usted no la tiene, llama a nuestro ministerio. Llama a nuestro ministerio y compre su escuela sabática. Llame a nuestras oficinas, nuestras hermanas mías atentamente y gustosamente le estarán atendiendo. Pero no se quede sin estudiar la escuela sabática. Tienen unas lecciones maravillosas. Llama a nuestro ministerio, le estarán atendiendo. Aquí hay, o pida acérquese a su pastor o a su maestro de escuela sabática. Él estarán proporcionando lecciones como estas. Hoy nos acompaña nuestro hermano y colega, el pastor Luis Antonio Palomino. Pastor, gracias y sea bienvenido de nuevo. Gracias, pastor. Que Dios les bendiga también a todos. Sí, hoy estamos a punto de cerrar. Ha sido una semana de bendición. Para mí una semana de bendición, pero ¿qué le parece, pastor? Invitamos a los hermanos a que nos acompañen a orar. Claro que sí. Vamos a orar. Amado Dios, queremos colocar en tus manos, Señor, la historia que hemos de tratar ahora. Te quiero pedir, Padre, que tú puedas recordarnos el amor de Cristo, las proezas de Cristo, lo que tú, Señor, has hecho día tras día por salvar a la humanidad doliente. Ahora que vamos a estudiar en relación con la experiencia de nuestro Señor Jesucristo y su familia, queremos pedirte que nos dé sabiduría de lo alto para que todo lo que hagamos y todo lo que concluyamos en relación con esta lectura pueda ser de beneficio en nuestra experiencia cristiana. Sí, Señor. Gracias, Padre. Bendice a Pastor Reyes, bendice a cada uno de nuestros hermanos que están en la producción, bendice también a todos aquellos que están viendo este programa y que todos juntos, Señor, podamos estar preparados para ir al cielo. Amén. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, como decía el pastor, Historia Sándwich parte 2. Bueno, a esta segunda parte quisiéramos ponerle un título más acorde. Podría ser La familia de Jesús y la verdad. Ahora, mis hermanos, vimos el día de ayer que hay una historia que comienza con que los familiares de Cristo no creían mucho en Él. Creían que Él estaba fuera de sí. Y estaban tratando de alcanzar a Cristo cuando Él estaba hablando con los fariseos, los escribas, en relación con un milagro que estaba Él haciendo. Y ellos lo estaban acusando de echar demonios por Belcebú. Y al final de toda esta historia, el Señor pues les habla del pecado contra el Espíritu Santo. Y al final de la historia vuelve a aparecer el tema de la familia de Cristo Jesús. Vamos a ir allí a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 20 y 21, que son los finales. Los iniciales, 3, 20 y 21. Y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podían comer pan. Y cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderlo porque decían, está fuera de sí. Si ustedes notan, los suyos son su familia. Jesucristo estaba predicando la verdad, estaba predicando la palabra, estaba haciendo milagros, estaba echando fuera demonios. Pero curiosamente, los suyos, su familia, no creían en Él. ¿Nos ha pasado esto alguna vez? Sí. Bueno, puede ser que nuestros familiares no nos comprendan. Y esto es justamente lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, antes de pasar adelante, quizá en la mente de algunos estén diciendo, ¿hermanos de Jesús? ¿Es que acaso Él tuvo hermanos? Y bueno, quiero invitarles a Mateo, al libro de Mateo, para que analicemos brevemente esto. Mateo capítulo 13, y vamos a leer del 55 al 57. Mateo 13, 55 al 57. Y dice así lo siguiente.
¿No es este, preguntan aquellos que estaban en la sinagoga, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Noten ustedes que aquí se mencionan varios. Jacobo o Santiago, José, Simón y Judas. Y además de eso, se menciona que habían varias hermanas. Ahora, ¿eran hijos de María? No, eran hijos de José. De acuerdo a la revelación que tenemos en las Escrituras y en el Espíritu de Profecía, María no tuvo más hijos, solo al Señor Jesús. Su vientre fue cerrado y no pudo tener más hijos. Ahora, estos hijos eran de José y había una razón muy clara, y es que ellos no creían en Jesús. En la antigüedad, cuando el hermano mayor gozaba de un privilegio y un estatus que debía ser respetado. El hermano mayor, su palabra, sus enseñanzas eran tenidas como un gran ejemplo a seguir y debía ser respetado, aceptado y entendido y comprendido plenamente. Ahora, ¿qué sucedía? Estos hermanos de Jesús dicen que creían que Él estaba fuera de sí. No creían en Él. De hecho, hay otra cita donde nos dicen que no creían en Él. Vean Juan 7, versículo 5. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo. Está en Juan capítulo 7, 5. Juan 7, 5. Juan 7, 5. Y estamos viendo en varios evangelios para que ustedes vean que esa es una constante. Ni aún sus hermanos creían en Él. O sea que si ellos hubieran sido hermanos menores, hijos de María, ellos habrían guardado silencio. Pero ellos, todo lo contrario, se habían atrevido a hablar en contra del Señor Jesús, no creían lo que Él estaba haciendo y habían confundido inclusive a su mamá, a María. A tal punto que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, quien había visto el ángel, quien escuchó el arcángel Gabriel, el querubín Gabriel hablar, sencillamente ella como que olvidó por un momento eso y se confundió, porque los dirigentes de la iglesia enseñaban una cosa diferente, contraria a Cristo Jesús, los mismos hijos de José también estaban enseñando algo diferente. Eso generó confusión. Y cuando ellos fueron a buscarlo para decirle, ya, por favor, no hables más, ahí es cuando el Señor Jesucristo les dijo lo que vamos a leer. Vamos otra vez a Marcos 3, donde estábamos ahora. Marcos 3. Marcos 3. Y habíamos leído el 20 y el 21. Y ustedes noten que después sigue la historia de que acusan al Señor Jesús de ser Belcebú o hacer el milagro por Belcebú. Y ahora vamos a retomar lo que dice el versículo 32 en adelante. Marcos 3, 32 en adelante. Entonces dice, entonces la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. ¿Notan ustedes? Ese es el contexto. Volvieron otra vez. La lectura vuelve al mismo punto, de que ellos creían que estaba fuera de sí y buscaban prenderlo. Y aquí retoma, y dice, él le respondió diciendo, versículo 33, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Qué nos está enseñando el Señor Jesucristo con esto? ¿Qué es lo que Él buscó dar a entender a los que le estaban escuchando al decir estas palabras? Para el Señor, su familia son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Y aquí este punto es muy importante, hermanos. No llegamos a ser parte de la familia de Dios por herencia. Oh, mis padres fueron tan devotos. O mis padres creían en Dios y pensamos que por herencia vamos a recibir el reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene que aprender a aceptar, a escuchar la voluntad de Dios y llevarla a cabo con humildad, con contrición, aceptando que Dios es el Señor y nosotros somos sus criaturas.
Y Él como dueño de todo, el que suple en abundancia la comida, el techo, el aire, el cielo azul, los árboles, el que ha dado todo lo necesario para que podamos vivir, Él tiene la autoridad y tiene el derecho de que nosotros seamos agradecidos, que no seamos ingratos y estemos dispuestos a hacer esa voluntad. Así que mis hermanos, si queremos ser familia de Dios, recordemos, el hacer la voluntad de Dios es un asunto de suma importancia. Ahora, hay una preocupación que quizás usted tenga, ¿y cómo así? La Virgen María y los hermanos de Jesús se opusieron a Él y así quedaron las cosas. No, gracias a Dios esto tuvo un final feliz. Si ustedes miran en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1 se nos habla de eso. Vamos a ir allí. Después de los 4 evangelios sigue el libro de Hechos, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 14. Hechos 1, 14. Y podemos leer desde el 13, para que miremos quiénes estaban allí, desde el 13. Cuando llegaron, subieron al aposento alto, donde se alojaban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Qué bonita noticia. Tanto María como los hermanos de Jesús finalmente aceptaron que Él era el Mesías prometido, aunque María lo sabía, pero sus hermanos no lo tenían claro. Pero cuando ellos vieron que Jesucristo murió en la cruz y resucitó, se presentó delante de ellos, ellos se dieron cuenta, cuando Dios les abrió la mente para comprender las Escrituras, ellos pudieron ver a Jesucristo, no como aquel niño que habían visto nacer. A veces, cuando somos hermanos mayores, vemos a un niñito nacer, creemos que somos más que Él porque llegamos primero. Pero antes de que el Señor viniera a este mundo a nacer en una cunita en Belén, ya el Señor había existido desde la eternidad. Amén. Mis hermanos, aquí hay algunas cosas extras que nos quiere decir el Señor. Y el pastor va a leer algunas citas del Espíritu Mire, de Profecía, pastor, que nos va a ayudar. Lo que dice la sierva del Señor en el Deseo de todas las gentes, página 288. Dice, los hijos de José distaban mucho de tener simpatía por Jesús en su obra. Los informes que llegaban a ellos acerca de su vida y labor los llenaba de asombro y congoja. Oían que pasaba noches enteras en oración, que durante el día le rodeaban grandes campañas de gentes y que no tomaba ni siquiera tiempo para comer. Sus amigos estaban convencidos de que su trabajo incesante les estaba agotando. No podían explicar su actitud para con los fariseos y algunos temían que su razón estuviese vacilando. Okay. O sea que ahí sí se confirma que eran hijos de José y no de María. Ajá. Además de todo. De María. Ajá. O sea que en otras palabras José había sido viudo anteriormente. Es correcto. Así es. Eso lo dice la sierva del Señor. En la Biblia no lo dice. Luego dice, sus hermanos oyeron hablar de esto y también de la acusación presentada por los fariseos de que echaba los demonios por el poder de Satanás. Sentían abundante en aprobio que les reportaba su relación con Jesús. Sabían que tumulto había criado sus palabras y sus obras, y no solo estaban alarmados por sus obras, por sus osadas declaraciones, sino que se indignaban porque habían denunciado a los escribas y fariseos. Llegaron a la conclusión de que le debían persuadir y obligar a dejar de trabajar. Así, indujeron a María a unirse con ellos, pensando que por amor a ella podrían persuadirle a ser más prudentes. Siempre, hasta los hijos de José estaban en contra
Pensaban que era imprudente el Señor al enseñar estas cosas. Y que estaba poniendo en contra a los fariseos, en contra de ellos. Pero sigue diciendo la sierva del Señor en el Señor de todas las gentes, página 292, dice: mientras Jesús estaba todavía enseñando a la gente, sus discípulos trajeron la noticia de que su madre y sus hermanos estaban afuera y deseaban verle. Él sabía lo que sentían ellos en su corazón, y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi madre. Interesante. Todos los que quisieran recibir a Cristo por la fe iban a estar unidos con Él por un vínculo más íntimo que el del parentesco humano. Interesante cómo la sierva del Señor nos lo explica más detalladamente. Dice: al creer y hacer sus palabras, su madre se relacionaba en forma salvadora con Jesús, y más estrechamente que por su vínculo natural con Él. Sus hermanos no se beneficiarían de su relación con Él a menos que le aceptaran como su Salvador personal. Supongo, me imagino, pastor, que era algo un poco difícil para los hermanos de Jesús porque eran más grandes que Él. Y eran fieles miembros de la sinagoga. No era fácil. No era fácil. Y ver los milagros que Cristo hacía, ver la manera como Cristo dice que no tenía tiempo ni para comer. La gente se agolpaba alrededor de Él, traían los enfermos, y Dios, el Señor Jesucristo los sanaba. Ver de pronto los hermanos de Jesús, ver los milagros y el trabajo que hacía Jesús. A veces me imagino que hubo cierta envidia, ¿verdad? Hacia el Señor. También pudo haber. Pudo haber envidia, incluso porque dice o que... celos quizá de... O celos porque... entre hermanos. Incluso que se acercaron a María y la exhortaron a que se uniera a ellos. Sí, como colocarla en contra del Señor Jesús. La convencieron de que Él estaba fuera de sí. Ese cosa de palabra estaba loco. Pero sigue diciendo la sierva del Señor. Dice: aquí y allá un miembro individual de una familia es fiel a las convicciones de su conciencia y es obligado a permanecer solo. La línea demarcatoria se traza distintamente. Uno se coloca sobre la palabra de Dios, los otros sobre las tradiciones y los dichos de los hombres. La paz que Cristo les dio a sus discípulos y por lo cual oró es la paz que nace de la verdad. Una vez que no se termina a causa de la división, afuera puede haber guerra y lucha, celos, envidias, odios y dificultades, pero la paz de Cristo no es una paz que el mundo pueda dar o quitar. Dice el Señor que Él da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Correcto, pastor. Y aquí hay una enseñanza muy importante, y es en relación con nuestra actividad hoy día, porque especialmente en nuestras familias, muchos de nosotros al aceptar la verdad, pues hemos causado un dolor que no hemos querido a nuestros padres, quizá porque ellos tenían otra fe o creían que estaban en la verdadera fe, pero ignoraban lo que dicen las Escrituras, y por esa razón pues ha habido muchas veces discordia en las familias. Recuerdo cuando yo tomé mi decisión de ser cristiano adventista del séptimo día, y más cuando me fui a estudiar teología, perdí a mi papá. O sea, mi papá dijo: ya no tengo hijo, y fue así por 2 años. Hasta un día que fui, le di un abrazo, le dije: papá, yo lo quiero mucho, no permitamos que estas cosas nos separen. Gracias a Dios, él comprendió. Y hasta el día de hoy, pues, llevamos una buena relación. Pero sí, muchas veces se cumple lo que dijo el Señor Jesús. Mire, pastor, aquí en Mateo 10, en Mateo 10, Señor Jesucristo nos habló de esto también. Mateo 10, versículo 37. Mateo 10, 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Así que
aunque el Señor nos dice que honremos a nuestros padres, honremos a aquellos que nos dieron la vida, si tenemos que elegir entre seguir a Dios y hacer su voluntad, y hacer la voluntad de nuestros padres o de nuestros familiares, tenemos que elegir el mejor camino. Aunque los respetemos y los amemos y los tratemos como debidamente debe hacerse, no debemos transigir con dejar a un lado a nuestro Señor. ¿Saben? Recuerdo, esto me trae también parte de mi experiencia, y yo creo que es la experiencia de todos, pastor, cada uno tiene su historia. Y recuerdo muy bien que cuando comencé a guardar el sábado, yo visitaba a una tía que quiero mucho, y ella me ponía en la puerta un label que decía: aquí somos católicos, católicos fueron mis padres, católicos fueron mis abuelos, yo seré católico por siempre. Y yo veía eso en la puerta, y decía: ¿por qué pusieron eso ahí en la puerta? Y el único que entra por aquí soy yo. No era la puerta de un apartamento, ni siquiera era la puerta de la calle. Y ¿saben? El Señor, pues yo me sentía compungido porque uno quiere a su familia, uno no quiere estar en problemas con ellos, pero hay que elegir al Señor. Y me acuerdo que en esa ocasión el Señor me llevó a Ezequiel 20, del 18 al 20, y quiero compartirlo con ustedes por si alguno está pasando por esa experiencia. Ezequiel 20, del 18 al 20. Y fue tan bonito porque para mí fue la respuesta de Dios. Y ahí está hablando de la tradición de los padres en comparación con la voluntad de Dios. Dice así, versículo 18, Ezequiel 20, 18 al 20. Antes bien, dije en el desierto a sus hijos: no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios. Andad en mis estatutos, guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mis hermanos, para mí este texto fue mi respuesta que necesitaba para tomar valentía y seguir adelante. Y yo quiero invitarles a todos ustedes, hermanos y amigos, a que tomen su decisión de parte de Dios. Si hay un esposo, una madre, un padre, un familiar, o aún sus propios hijos que se oponen a que usted sea un cristiano adventista del séptimo día, que se opone a que usted sea un cristiano ferviente, seguidor de los mandamientos de Dios, entréguele su vida al Señor plenamente. No permita que los seres humanos lo separen de Dios. Realmente, nuestro Padre es el Padre principal. Él fue el que nos dio a nuestros padres, y Él merece la honra, la obediencia, la alabanza y el amor más profundo que cualquier ser humano tenga, aún para con sus parientes terrenales. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el día de mañana. Hizo quedar mal. En serio, delante de la cámara. Y así.